Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Doc. A ver, participantes. Ok. Ahí está. Ya silencié a todos. Los que quieran hablar tienen que quitar su audio, ¿no? Ok, cada vez que vayan a hablar, que nada más activan su audio. Bueno, sale. Pues buenas tardes, espero que todos estén bien. Vamos a empezar porque nada más son 40 minutos de la clase. Antes de empezar, nada más, creo que ya todos ya les mandé mensaje, o que les envié en las cuales les indico que les mandé unos correos, ¿no? Les mandé las diapositivas, les mandé, en las diapositivas va la fecha del examen, que sería el día 15, ¿verdad? Sí, el día 15 de mayo, ¿ok? El día 15 de mayo, también se les mandó las invitaciones de las clases de esta semana. Ya nos pondremos de acuerdo en el transcurso de mañana o pasado, si es necesario que la próxima semana nos reunamos para ver dudas o comentarios, ¿ok? La otra también se les envió una actividad extra. Esta actividad extra no es obligatoria, es una actividad que la pueden realizar en equipo. Si no la hacen, no hay ningún problema. Pero si la hacen, pues van a tener puntos extras para este examen, ¿no? ¿Ok? ¿Sale? Entonces, la actividad extra nada más rápidamente les envié 3 artículos de investigación. Van a escoger 2, en los cuales ustedes van a revisarlos y van a relacionarlos con los temas que vimos en lo que es todo el curso, ¿no? ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que ustedes revisen el artículo y si vienen cuestiones de expresión génica, de Western blot, de clonación, de factores de transcripción, todo ese tipo de cosas que vimos tanto en las clases como en las exposiciones, hay que relacionarlo con la clase, ¿no? ¿Ok? Es más que nada esa parte, ¿no? Que ustedes analicen. La parte metodológica también, es decir, qué técnicas se utilizaron, que hemos visto en las exposiciones o en sus prácticas de laboratorio. ¿Ok? Entonces, eso, como les comentaba, es algo extra que ustedes van a hacer, ¿no? Bueno, ¿ok? Y bueno, para iniciar la clase, alguien que me indique en dónde nos quedamos, ya no me acuerdo. Profe, los artículos los mandó por el correo. Sí, no, los artículos están en el portal del CIBE en tareas. Ahí están los artículos. También las diapositivas también las subí al portal del CIBE, ahí deben de estar, ¿no? Todavía más adelante, profe. De hecho, nada más ahí, todo lo que subo en el portal, todo lo que subo en el portal, todo lo que subo, los correos que les mando, automáticamente el sistema, pues, pone sus correos, ¿no? Si no les llega o algo, pues ahí ya tienen algún problema con su correo, ¿no? Ya sea que me manden un mensaje o que le pidan información a sus compañeros, ¿no? Sobre todo para que estén enterados, ¿ok? Bueno, creo que lo vimos los ejemplos de factores de transcripción. Hablamos de HIF, sí lo vimos, ¿verdad? Hablamos de HIF, hablamos de los PPAR, que son factores de transcripción. En el caso de HIF, es un factor de transcripción que se encarga de regular genes involucrados en la respuesta al metabolismo de glucosa, ¿sí? Entre otros muchos más, ¿no? Respuesta inmune, angiogénesis, y un montón de genes que pueden ser activados con HIF, ¿no? ¿Ok? Eso ya lo platicamos otra vez.
y también los PPAR, ¿no? Los PPAR también son receptores nucleares, ¿no? Que también interaccionan con otros activadores o coactivadores que van a inducir genes involucrados específicamente en la respuesta al metabolismo de lípidos, ¿no? Cuando hablamos de metabolismo de lípidos, pues hablamos de la biosíntesis de lípidos, de la degradación de lípidos, o hablamos de la beta-oxidación, por ejemplo, ¿ok? Entonces, esos son factores de transcripción que en eucariotas son muy estudiados y porque pues estos están involucrados en el metabolismo tanto de glucosa como de lípidos, ¿no? Entonces, juegan un papel muy importante en la regulación de la expresión génica de muchos genes, ¿no? ¿Ok? Y bueno, creo que empezamos con esto, ¿no? Con la regulación de la transcripción en procariotas, ¿verdad? En eso nos quedamos. Nos quedamos en esa parte, ¿no? Como les comentaba, ya la regulación de la transcripción procariota pues es un poco más sencilla, ¿no? Esta regulación de la transcripción en procariotas, pues es específicamente es que los genes están ordenados en unas estructuras que se llaman operón o operones, ¿sí? Significa que los genes pueden estar agrupados de 3, 4, 5 genes, los cuales se van a transcribir al mismo tiempo y que todos están involucrados en un mismo proceso. ¿Ok? Entonces, esto es más fácil porque al final de cuentas, ese operón que contiene todos esos genes, pues va a tener solamente una región, regiones promotoras que se van a encargar de inducir o reprimir su transcripción. ¿Ok? Contiene genes que funcionan en el mismo proceso, como les comentaba, pueden ser, aquí es un ejemplo de 3 genes, pero ahorita vamos a ver otro ejemplo que pueden tener hasta 5 genes, ¿ok? Algunos operones son inducidos o reprimidos por moléculas pequeñas, ahorita vamos a ver, aparte de algunos factores de transcripción, estos pueden ser reprimidos por ciertas moléculas que puede haber ahí en el ambiente, ¿ok? Bueno, en la célula, ¿no? ¿Sale? La anatomía de un operón, como ustedes pueden ver aquí, contiene secuencias que controlan la transcripción, es decir, contiene secuencias en donde se va a unir la RNA polimerasa, es decir, regiones promotoras, y también va a tener pues, regiones en las cuales se pueden unir moléculas represoras, de la transcripción. Como se ven aquí en las imágenes, en esta parte aquí tenemos un activador que se une a las regiones promotoras para que la polimerasa se una e inicie la transcripción. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de activadores o de represores, estamos hablando también de proteínas, como son los factores de transcripción. ¿Ok? Pero también existen moléculas, ¿sí? Moléculas que van a activar o reprimir la transcripción. Cuando hablamos de moléculas, pues ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Pueden ser análogos de algunos compuestos, pueden ser algunos sustratos o pueden ser algunas otras moléculas que se encuentran o que de alguna manera participan en la función que van a tener esas proteínas que se están sintetizando. ¿Vale? Así que estamos bien. ¿Okay? Uno de los operones más estudiados y más utilizados, y bueno, los más sencillos, es el operón LAC. ¿Sí? El operón LAC, este operón es de la Escherichia coli, contiene un grupo de genes con un solo promotor, ¿ok? Y este grupo de genes codifican para enzimas que se encargan del consumo y el metabolismo de lactosa, ¿ok? Si ustedes recuerdan, la lactosa, pues es un disacárido formado por una glucosa y una galactosa, ¿ok? ¿Vale? El operón LAC es expresado, es decir, se induce o se activa su transcripción durante la disponibilidad de lactosa, ¿ok? ¿Sale? En donde el represor LAC actúa como un sensor de lactosa y también cuando no existe disponibilidad de glucosa. Ahora vamos a ver el por qué, ¿ok? En donde una proteína activadora de catabolito actúa como sensor de glucosa, ¿ok? ¿Sale? Entonces, esas son las dos situaciones en las cuales el operón LAC está expresado. Ahorita vamos a ver el por qué estas dos. ¿Ok? La estructura del operón LAC. Esta es la estructura del operón LAC. Si ustedes se dan cuenta, esto que está aquí, pues son las regiones promotoras. ¿Sí? En esta parte tenemos
el sitio en donde se une la RNA polimerasa, tenemos una región donde se puede unir el represor, que se llama la región operadora, y tenemos también un sitio de unión donde se va a unir la proteína que les mencioné anteriormente, ¿sí? La proteína activadora de catabolito. ¿Vale? Entonces, aquí se puede unir cualquier otra molécula y aquí también de este lado, y en este medio se une la RNA polimerasa. Y bueno, y de este lado, a su derecha, tenemos los tres genes que se llaman LAC-Z, LAC-Y y LAC-A. El LAC-Z, este gen del operón LAC codifica para una enzima que se llama galactosidasa. Esta enzima es la encargada de romper la lactosa en los monosacáridos, glucosa y galactosa, ¿ok? Y si ustedes recuerdan, estos son monosacáridos, son hexosas los dos, ¿ok? Esta glucosa pues va a entrar a lo que es la glucólisis, y la galactosa también puede entrar a la glucólisis, como lo vimos en las clases de bioquímica, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, específicamente este operón LAC pues se encarga de metabolizar la lactosa que está en la célula, ¿ok? El gen LAC-Y codifica para una enzima, es una permeasa, ¿sí? Esta permeasa es una proteína de transporte. Esa proteína de transporte se ancla a la célula, ¿sí? en la membrana celular, y la que se va a encargar es de transportar la lactosa, ¿sí? Hacia el interior de la célula, ¿ok? Y finalmente tenemos el gen LAC-A. Este LAC-A es un gen que codifica por una enzima que se llama transepilasa. Esta enzima se va a encargar de incorporar grupos funcionales a otras proteínas que también van a participar en el metabolismo de lo que es la lactosa, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este operón LAC contiene los genes que van a codificar para las enzimas y las proteínas que le van a ayudar a la E. coli pues a metabolizar lo que es la lactosa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Pregunta? ¿No? Ok. Si no hay ninguna pregunta, continuamos con esto. Aquí tenemos cuándo es que el operón LAC se puede activar o desactivar, ¿sí? Nos enfocamos en esta primera imagen, ¿sí? Cuando no hay lactosa, ¿ok? Cuando la lactosa está ausente, el represor LAC es una molécula, ¿sí? Bueno, es una proteína que se va a unir en el operador, ¿sí? Se une en la región operadora y lo que va a hacer pues, es bloquear la transcripción del operón LAC, ¿ok? Esto es sin lactosa, ¿por qué? Porque al final de cuentas, pues como no hay lactosa, entonces no se necesita que los genes que codifican para las proteínas encargadas de metabolizar la lactosa, pues estén presentes. Entonces, pues hay que reprimir esa transcripción. ¿Ok? ¿Sale? ¿Hasta aquí dudas? ¿No? Bueno. El siguiente, en esta imagen, en esta imagen, ¿qué pasa cuando hay lactosa? ¿Sí? Cuando hay lactosa, hay una molécula que se llama alolactosa, ¿sí? La alolactosa es un isómero, ¿sí? Es un isómero de lo que es la lactosa. Vean ustedes aquí tenemos la lactosa y de este lado tenemos la alolactosa, ¿sí? Es lo mismo, nada más es un isómero, es decir, está cambiando de posición, ¿ok? Entonces, esa alolactosa se une al represor. Si ustedes se acuerdan, ese represor es el que reprime la transcripción del operón. Entonces, esa alolactosa se une al represor y por ende ya no se une a lo que es el operador, ¿sí? Y de esa manera, pues entonces la RNA polimerasa va a empezar a transcribir los genes que van a ayudar a la E. coli a procesar la lactosa que está en el medio. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Quién habla? ¿Nadie? ¿Dudas? Activen su micrófono, ¿no? Porque los desactivé todos. Ustedes los pueden activar. ¿No? Bueno. ¿Ok? Entonces, este operón LAC es muy utilizado en lo que es la investigación, ¿sí? La parte de biotecnología, en muchos vectores de clonación
en muchos vectores de sobreexpresión, ¿sí? Los que ya lo están utilizando como Bruno o Ángel, algunos de sus compañeros, pues más o menos ya saben esta parte, ¿no? Como ustedes ven en esta parte, la alolactosa se une al represor y entonces de esa manera se transcriben los genes del operón LAC, ¿ok? ¿Sale? Pero entonces, ¿qué pasa y por cómo utilizamos este operón LAC en la clonación? ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros sobreexpresamos proteínas, muchos de los vectores de clonación contienen el operón LAC, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para activar la transcripción de esos genes y también para activar la expresión de la proteína que nos interesa, ¿ok? Sin embargo, la alolactosa es un compuesto, bueno, ya vimos que es un isómero que se metaboliza, ¿sí? Una vez que se utilizó, se va a metabolizar, ¿sí? Y se va a degradar. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay alolactosa? Pues este represor se vuelve a unir y reprime la transcripción. Y si se reprime la transcripción, pues se reprime la transcripción de genes, se reprime la expresión de la proteína que nos interesa. Entonces, nosotros en el laboratorio, para inducir la expresión de ciertas proteínas, las cuales se encuentran en la E. coli, ¿sí? Nosotros usamos un compuesto que se llama isopropil beta D1 tiogalactopiranósido. En este caso, lo conocemos en el laboratorio como IPTG. El IPTG es un análogo de la alolactosa, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que este IPTG, ¿sí?, no se metaboliza, ¿ok? No se metaboliza. Entonces, como no se metaboliza, ¿qué significa? Que siempre se va a estar uniendo al represor, ¿sí? Y entonces siempre se va a estar llevando a cabo la transcripción de los genes y la expresión de la proteína de interés, ¿ok? Entonces nosotros utilizamos mucho esto en lo que es en el laboratorio de investigación, ¿sí? ¿Ok? Entonces, de esa manera es una herramienta que nosotros utilizamos en el laboratorio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo, cuando queremos sobreexpresar proteínas? Lo que hacemos es inducir la expresión adicionando al medio de cultivo, donde está la E. coli, con el vector de expresión, le adicionamos IPTG. Entonces, esa E. coli va a sobreexpresar esa proteína. ¿Por qué? Porque se está activando lo que es el operón LAC. ¿Ok? ¿Todos hasta aquí? ¿Comentarios? No. ¿No? ¿Ok? Y bueno, eso también tiene relación con la clonación, pero eso ya lo vamos a ver después. ¿Ok? Bueno, esto es con respecto a lo que es la región operadora, ¿sí? También existe otra región que les comenté, ¿sí? La región en donde se une la proteína activadora de catabolito. Esta proteína activadora de catabolito se une a ese sitio cuando se produce el AMP cíclico. Eso ustedes lo vieron en biología celular, ¿verdad? Está involucrado en lo que es la movilización de glucosa en las células. ¿Okay? Cuando existe baja glucosa, se produce el AMP cíclico. ¿Ok? Ese AMP cíclico se une a la proteína activadora de catabolito, ¿sí? Se une a su región y empieza la transcripción de genes, ¿sí? Esto ayuda a la RNA polimerasa a unirse al promotor y resultando en altos niveles de transcripción. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al final de cuentas se está activando lo que es la movilización de los carbohidratos. ¿Ok? Bien. El número 2, cuando existen altas concentraciones de glucosa. Si existen altas concentraciones de glucosa, ¿qué significa? Pues que no se necesita... Deja tu mamá, deja tu mamá. Entonces, cuando hay una alta concentración de glucosa, pues ya no se necesita que exista una alta transcripción del operón LAC. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre en esta parte? Pues que ya no se genera AMP cíclico, ya no se une a la proteína activadora de catabolito, y ya no se une a lo que es su sitio y se lleva de manera regular lo que es la transcripción del operón. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No. Estos son algunos ejemplos, ¿no?, de cómo es que funciona el operón LAC. ¿Sale?
Y bueno, en NetCalling también existen otros operones. Este es un ejemplo rápido. Este es el operón TRP. El operón TRP es tiene 5 genes que codifican para enzimas involucradas en el metabolismo del triptófano, ¿no? ¿Ok? Y lo mismo que el operón LAC, pues existen proteínas represoras y proteínas activadoras, ¿no? ¿Ok? ¿Sale? Entonces, ese es otro ejemplo, ¿no? De un operón que también hay en NetCalling. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Sí. Tenemos tiempo. Si necesitan que me regrese a alguna otra parte, díganmelo, por favor. Bueno, ¿vale? Entonces, hasta aquí terminamos de ver lo que es la transcripción, perdón, lo que es la regulación de la transcripción tanto en eucariotas como en procariotas. ¿Vale? Y a continuación entramos con el tema de lo que es expresión de genes. ¿Sí? Este término de expresión de genes lo mencionamos en la primera diapositiva, en donde indicábamos que la transcripción es el primer paso de la expresión de genes. ¿Ok? Creo que ahí fue donde hubo la confusión, ¿no? El concepto de expresión de genes, en general, es el proceso mediante el cual un gen es convertido en un producto funcional. ¿Ok? ¿Qué es un producto funcional? Es un polipéptido, es una proteína. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué significa? Que a partir del DNA, es decir, del gen, yo tengo que tener un producto funcional que es una proteína. Si ustedes se dan cuenta, entre todo eso hay varios procesos. ¿Vale? ¿Cuáles son los procesos? A ver, dígamelos. Transcripción, Transcripción, traducción y ya traducción. pues la expresión del gen, ¿no? ¿Ok? Exactamente. Está la transcripción, están las modificaciones que sufre el mensaje, está la traducción y está las modificaciones que sufren las proteínas una vez que se traducen. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, en todo ese proceso puede haber problemas, ¿sí? Que al final de cuentas no se genere ese producto funcional. ¿Ok? Entonces, eso es la expresión génica. Eso es la expresión de genes. Es todo el proceso ese. ¿Sale? ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, es un término distinto a lo que es transcripción, en donde la transcripción exclusivamente se va a encargar de copiar una cadena del DNA, en este caso de un gen, para formar el mensaje. ¿Vale? Esa es la transcripción. ¿Ok? Y bueno, ya vimos que esa es la expresión génica, pero entonces, la regulación de la expresión génica, lo que comentábamos la otra vez, ¿sí? Que nosotros tenemos cientos de células distintas, ¿sí? Células inmunes, neuronas, piel, células hepáticas, etcétera, ¿no? Y todas esas células tienen el mismo material genético, pero ¿por qué son tan distintas en cuanto a estructura y en cuanto a función? ¿Sí? Y ¿por qué se da eso? Exclusivamente por la regulación génica diferente que tiene cada una de ellas. ¿Ok? Eso es lo que hace diferente una célula de otras. ¿Ok? ¿Qué genes están transcribiendo? ¿Qué genes están traduciendo? ¿Ok? ¿En qué cantidad? ¿En qué momento? ¿Vale? Y eso es debido a la regulación génica que va a tener cada una de estas células. ¿Ok? Esta regulación de la expresión génica pues es esencial para que una célula controle qué genes son expresados o transcritos y también permite a cada tipo de célula tenga diferentes proteínas que le permitan ser únicas y especializadas. ¿Okay? Aquí ponía el ejemplo, ya lo hice la otra vez, ponía estos dos ejemplos, una célula hepática y una neurona, ¿sí? Como ustedes saben, tienen funciones distintas. Entonces, en la célula del hígado están las enzimas que se llaman alcohol deshidrogenasas que van a ayudar a la osmorregulación de las células hepáticas. Entonces, debido a la función del hígado, pues esas alcohol deshidrogenasas pues van a estar transcribiéndose y expresándose a diferentes neuronas, ¿no? ¿Ok? Y si nos vamos aquí con las neuronas, vemos que
no necesitan las alcoholes hidrogenasas, pero sí necesita que se estén transcribiendo neurotransmisores. ¿Ok? ¿Así estamos bien? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que se van a regular esta transcripción, expresión génica? Existen muchos factores que van a afectar la expresión génica. ¿Ok? Son factores externos, como señales químicas, hormonas, ¿sí? Nutrientes, por ejemplo, ¿sí? Todos los nutrientes que consumimos, proteínas, grasas, carbohidratos, etcétera, ¿no? Internos, el genoma heredado, es decir, la información genética que tenga cada célula, la bioenergética de esa célula, ¿ok? ¿Sale? Pero todas estas células tienen varias vías o rutas que se van a encargar de convertir esa información. Y dábamos este ejemplo de los factores de crecimiento. ¿Sí? Los factores de crecimiento son señales externas, ¿sí? Que al final de cuentas se unen a un receptor que se encuentra en la membrana celular, y eso va a desencadenar a nivel intracelular moléculas que van a convertir esa señal, y al final de cuentas van a iniciar la transcripción de genes involucrados en la crecimiento celular o división celular. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, son ese tipo de señales que indican cuándo. ¿Okay? ¿Y cuáles son los niveles? ¿Sí? Estos, ya se había mencionado anteriormente, estos son los 6 niveles, ¿sí? En los cuales puede ser regulada la expresión génica. ¿Cuáles ya vimos? Pues transcripción, traducción, el procesamiento. Vimos, Sí, el 2 al 5, ¿no? vimos del 2, 3 y 4 hasta aquí. ¿No hemos visto procesamiento de RNA? No, eso no, sí, ya vimos transcripción, que son los factores de transcripción. Vimos el procesamiento del RNA mensajero, que hablamos del splicing y el splicing alternativo, ¿se acuerdan? Sí. Es la remoción de los intrones. ¿Sí? Vimos la estabilidad del RNA, que hablamos de la adición de la CAP y de la covalentía. Ajá. ¿Ok? Ese es el nivel. Esos son los 3 que hemos visto. ¿Ok? Esto de la cromatina, la accesibilidad a la cromatina, como se los mencioné anteriormente, ¿sí? Esto más que nada está determinado en cuanto a la estructura de la cromatina, es decir, qué tan relajada está el DNA para que se pueda transcribir un gen. ¿Ok? Y cuando hablamos de esto, ¿se acuerdan cuando vimos las histonas? En el primer tema hablábamos de las histonas, ¿sí? Que las histonas pueden sufrir modificaciones, metilaciones o acetilaciones, ¿se acuerdan? ¿Sí? Pero bueno, las acetilaciones son muy importantes en lo que son las histonas. Esas acetilaciones hacen que la cromatina se pueda relajar y pueda quedar accesible para que se transcriba un gen. A eso se refiere con accesibilidad a la cromatina. ¿Ok? Transcripción, ya la vimos. Procesamiento del RNA mensajero, ya lo vimos. La estabilidad del RNA, ya lo vimos. ¿Ok? Y cuando hablamos de la traducción o la síntesis de proteínas, estamos hablando de que una vez que el RNA mensajero maduro ya se procesó, sale del núcleo, ¿sí? Al citoplasma, en donde se va a llevar a cabo la traducción o la lectura de ese mensaje para formar lo que son las proteínas. ¿Ok? ¿Y cómo se puede regular ese proceso? ¿Sí? Lo que puede pasar aquí es de que por alguna razón este proceso de traducción de proteínas no se lleve a cabo, porque al final de cuentas existan problemas en el mensaje que se va a leer. ¿Vale? ¿Okay? Y finalmente, una vez que se lleva a cabo la síntesis de la proteína, ¿sí? Algunas proteínas necesitan modificarse para llevar a cabo su función, ¿sí? Por ejemplo, para que una proteína
que va a ser funcional necesita, por ejemplo, cortarse, ¿sí? Cortarse para que pueda llevar a cabo su función. Algunas proteínas necesitan fosforilarse para que puedan ser funcionales, ¿ok? Otras proteínas pueden ser, se pueden unir unos carbohidratos para poder ser funcionales, ¿ok? Entonces, ese es otro punto importante para que el producto final de la expresión génica, que es una proteína o una enzima, pues sea funcional, ¿ok? ¿Aquí estamos bien? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? No. ¿Alguna No. duda? Entonces, ¿qué significa con esto? Es muy importante, ¿no? Que lo tengan en mente ustedes. Porque puede ser que un gen se esté transcribiendo y tengamos el mensaje ya procesado, ¿no? Que ya se remuevan los intrones por splicing, se le una la CAP, se le una La cola de la adenina. poliaja, la poliA, salga del núcleo, se traduzca, pero al final de cuentas, esta proteína no esté funcionando. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas no se procesó, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es una enzima que va a participar en la glucólisis, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a activar? ¿Qué significa ahí? Pues que la glucólisis pues no va a funcionar. El metabolismo de glucosa se va a ver afectado. ¿Okay? Entonces, vean ustedes cómo desde aquí, desde lo que es la cromatina hasta lo que es la proteína funcional, existen todos estos puntos en los cuales se puede regular lo que es la expresión de un gen. ¿Okay? Y eso es un punto importante, pues que hace que las células sean distintas desde el punto de vista estructural y también tengan funciones pues distintas, ¿no? ¿Ok? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? No. ¿Sí quedó claro qué es cada uno de los puntos en los cuales se regula? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, si no hay, bueno, si hay alguna duda que a lo mejor después que lo revisen otra vez, igual la próxima semana vamos a tener sesiones para ver esas. Dudas. Sí, ok, a lo mejor 2 días vamos a estar con eso. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, con respecto a esto, pues viene la parte de cómo es que nosotros podemos evaluar la expresión génica. Es decir, cómo nosotros a partir de decir un gen ya se transcribió, ¿cómo puedo decir yo ya tengo una respuesta a nivel fisiológico, yo ya tengo una respuesta a nivel metabólico? ¿Sí? ¿Cómo es que se puede medir esa expresión génica? Pues aquí entra todo lo que son las técnicas de biología molecular que expusieron ustedes. ¿Ok? Porque si ustedes se acuerdan en todas esas técnicas que ustedes expusieron, ¿sí? Cada una de estas técnicas podemos ir viendo paso a paso cómo va la expresión de un gen. Por ejemplo, si queremos ver que un gen se transcribió y queremos cuantificar la cantidad de mensaje que hay de ese gen, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos utilizar? El RT-PCR cuantitativo, ¿sí? O el PCR digital, no lo vimos. Les queda de tarea ver qué es el PCR digital. ¿Ok? ¿Sí? Queremos evaluar, por ejemplo, en una sola célula que está hipóxica, por ejemplo, que no tiene oxígeno, queremos evaluar todos los genes que se están transcribiendo, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Pues están los microarreglos, ¿ok? Estas primeras 3 técnicas nos hablan sobre lo que es la transcripción de un gen, nos dice qué tanto se está transcribiendo un gen, qué tanto mensaje hay de ese gen, ¿ok? Y por otro lado tenemos las proteínas, por ejemplo, el Western blot y el ELISA, ¿sí? El Western blot y el ELISA son técnicas que nos permiten seguir de manera específica lo que es una proteína, ¿ok? Nosotros por estas técnicas podemos ver el mensaje y con estas dos podemos seguir la proteína, ¿ok? Y si esa proteína va a ser una enzima, ¿qué podemos hacer? Podemos medir actividad enzimática, ¿no? ¿Qué capítulo es? ¿Ok? El RNA-seq también es una técnica que se encarga de lo que es la expresión, la transcripción de genes, ¿no?
Esta tampoco creo que la vimos, ¿no? ¿Ok? Y bueno, todas estas técnicas que están aquí, pues son las que se encargan de formar las ciencias ómicas, ¿no? La transcriptómica, que se encarga de, pues, de ver ya todo lo que es la parte de la transcripción de genes en una sola célula, en cierto tejido, en cierta condición. Proteómica, pues todas las proteínas que se están dando, es todo el set de proteínas. Metabolómica, todos los compuestos que se están generando en las rutas metabólicas, lo podemos ver con esto, ¿no? ¿Okay? Entonces, de esta manera nosotros podemos evaluar o seguir la expresión génica. ¿Ok? Como les comentaba anteriormente, yo puedo tener está el gen de la exocinasa, por ejemplo, se transcribe, ¿sí? Pero eso no significa que voy a tener la enzima activa, ¿verdad? ¿Ok? ¿De qué va a depender de eso? Pues del procesamiento que se le dé a la proteína una vez que está sintetizada, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que es importante seguir en lo que es la expresión génica. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. Hasta aquí. ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Comentarios? Entonces, vamos a dejarle hasta aquí. Mañana vamos a ver un poquito. Bueno, esto es rápido, ¿no? Nada más estos son bases de datos de transcriptómica, ¿sí? Existen en Internet varias bases de datos de transcriptómica, es decir, información relacionada a los genes que se transcriben en un tejido o en una célula específica en alguna condición, ¿no? ¿Ok? Son estas algunas páginas en donde se encuentra información de lo que es transcriptómica y cómo fueron generados los datos, ¿no? Y bueno, ya hay también otras páginas que aquí les dejo que ya tienen las diapositivas, en donde ustedes pueden ver datos de metabolómica, por ejemplo, datos aquí también de metabolómica, datos de proteómica, es decir, si ustedes dan cuenta en humanos, en esta, ¿qué es? ¿Plantas? Italiana es planta, ¿sí? Es, por ejemplo, aquí se encuentran datos generados, por ejemplo, lo relacionado con transcriptómica, es decir, todas las proteínas que se están generando en humano en cierta condición, en cierta célula, en cierto tejido, ¿ok? Entonces son algunos datos que ustedes pueden encontrar ahí, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Recuerden que mañana vamos a continuar, mañana vamos a ver el tema de traducción también muy rápido y vamos a finalizar con el área de interferencia. Creo que entre mañana y pasado terminamos ya todas estas clases. ¿Ok? ¿Dudas? Y ya la siguiente semana pues ya serían clases nada más para, a lo mejor ya ustedes me dicen si quieren una sesión, 2 sesiones de la próxima semana para ver algunas dudas que tengan relacionado a lo que es, a los temas que vimos en este parcial, ¿no? ¿Ok? Ok. ¿Sí? Entonces, con todo esto, todos los temas, terminamos también de ver el programa analítico de la materia, ¿no? ¿Ok? Mucho trabajo. No, pero qué rápido se fue el semestre, aunque uno está encerrado. Bueno, si no hay ningún comentario, queda un minuto ya, entonces me despido y mañana a la misma hora nos vemos. Nos vemos, profe. Dale, cuídense, saludos. Hello. Bye. Doctor, ¿Dónde? ¿se puede volver a conectar? No, tengo ocupado ahorita una reunión también. Gracias. Ok, ahí te mandé correo, pero no estuviste a las 11:30. Lo siento. Sí, está bien. ¿Mañana puede? Sí, ahí te mando el correo. Ok. Dale, bye.